Vamos a abrir nuestro capítulo internacional. Está nuestro capitán Pedro Brigger con nosotros. Podemos, ¿no? Zarpemos. Zarpemos. Allá vamos con la información de Matías Morales desde los Estados Unidos. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias acusó a Estados Unidos de violar los derechos humanos por su manera de actuar con los inmigrantes. De acuerdo al estudio del organismo, estos son tratados como si fueran delincuentes y los periodos de confinamiento son demasiado prolongados, dado que en algunos casos superan el año, lo que para muchos es una estrategia del gobierno para desalentar a quienes pretenden viajar al país. Pero también se destacó que las autoridades realizan un excesivo número de arrestos que no pueden ser justificados por una necesidad legítima. Según cifras oficiales, se producen por año alrededor de 352.000 detenciones, lo que le cuesta al gobierno cerca de 2.000 millones de dólares. Esto hizo que las Naciones Unidas investigaran las causas que motivaban la persecución y se concluyó que se debe a que casi la mitad de los indocumentados es destinada a las instalaciones subcontratadas, por lo que los arrestos son impulsados por estas compañías privadas. Si bien este informe no contempla acciones contra el gobierno de Donald Trump, los especialistas aseguran que podría tener consecuencias internas a partir de la condena internacional. En otro orden, se aprobaron finalmente las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra Corea del Norte en el Consejo de Seguridad, que le imponen al régimen comunista un límite a la importación de productos refinados y le prohíbe la exportación de textiles como consecuencia de la última prueba nuclear realizada el pasado 3 de septiembre. Gracias, Matías. Qué gracioso cuando dicen que las Naciones Unidas sancionaron a tal y cual cuando está Estados Unidos de por medio. Naciones Unidas va a hacer lo que le diga a Estados Unidos. Básicamente, pero no siempre. Aprobó la invasión a Irak. ¿Cómo fue? No, Estados Unidos lo hizo por fuera del Consejo de Seguridad porque no consiguió la aprobación de varios países. Cuando empecé a decirlo... Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un lema que decía Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Bill Clinton. Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede, unilateralmente cuando debe. Y no tiene sanción, es decir, a la ONU la respeta si le sirve y la pone a su servicio. Exactamente. Y si no, va por afuera. Palabras de Madeleine Albright. La mejor explicación no son ni tuya ni mía. Bien, ¿por dónde vamos hoy? Y hablando de Naciones Unidas, podemos mencionar que estuvo acá, si ya se fue, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y que Israel justamente es un país que hace 50 años no responde a una resolución de Naciones Unidas. Es muy extraño lo que pasa con el Estado de Israel, Víctor Hugo, porque muchos lo presentan como una democracia, ni que hablar de los escándalos de corrupción en los que está envuelto el primer ministro israelí. Pero es una extraña democracia, porque hace 50 años ocupa un territorio de manera ilegal, según Naciones Unidas. Los sudafricanos que vivieron el apartheid dicen que lo que hace Israel con los palestinos es peor que lo que vivieron ellos en la época del predominio blanco. Hace varios años, un analista militar israelí se refirió a lo que hace Israel en los territorios palestinos. ¿Y sabes cómo tituló ese artículo? La pequeña Israel. ¿Por qué? Porque desaparecían gente. Los israelíes son especialistas en llevarse palestinos, sacarlos de su territorio y hacerlos desaparecer. Extraña democracia. Si hablamos de corrupción, podemos decir que dos potencias se saludaron en ese sentido. ¿Hablamos de Cataluña? Hablamos de Cataluña, por supuesto, porque vos fijate qué extraño. Uno está hablando de España y realmente no lo pueden creer. Escuchen bien, en Madrid, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, autorizó un acto el próximo domingo a favor de la autodeterminación de Cataluña. La justicia lo prohibió utilizar una sala municipal para un acto a favor de Cataluña. La Fiscalía de Cataluña, por órdenes de Madrid, ordenó requisar todos los lugares donde hay urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para votar, propaganda electoral, incluso en la televisión. Estamos hablando de el Estado español, Víctor Hugo. Suena raro, ¿no? Pero es esto lo que está pasando a raíz de la idea de los catalanes de llevar adelante un referéndum al estilo de lo que se hizo en Escocia, donde se votó y los que estaban a favor de la independencia perdieron y lo tuvieron que aceptar. Pero acá ni siquiera pueden votar. Un toquecito francés. Un toquecito francés, primera gran manifestación en contra de la ley de reforma laboral que analizábamos hace unas semanas, Víctor Hugo. Hubo incidentes, como suele pasar en muchísimos lugares. Según las diferentes estimaciones, hubo entre 300.000 y 500.000 personas en toda Francia. Más allá del juego de números, es una respuesta, en primer lugar, de los sindicatos a una reforma laboral que cuando los empresarios los aplauden
por lo general va en contra de los laburantes. Gracias, Pedro.